En el corazón de Alemania, una joven llamada Annelies Michel se convirtió en el centro de uno de los casos de exorcismo más perturbadores de la historia moderna. Su vida y su muerte han dividido durante décadas a médicos, sacerdotes y creyentes. ¿Fue víctima de una enfermedad mental o estaba poseída por fuerzas que van más allá de la comprensión humana? Para entender lo que ocurrió con Annelies Michel, debemos comenzar en un lugar que parece muy común, tan tranquilo que jamás imaginaríamos que allí germinaba una de las historias más perturbadoras del siglo XX. Baviera, Alemania, una tierra de montañas, bosques espesos y pueblos donde la religión lo era todo. Annelies nació el 21 de septiembre de 1952 en la pequeña localidad de Leipzig, en el seno de una familia profundamente católica. Su infancia no estuvo marcada por lujos, sino por la devoción. Desde pequeña aprendió que el mundo estaba dividido entre la luz de Dios y las tinieblas del infierno. Su madre, Ana, era conocida en el pueblo por su fe rígida, casi fanática. Su padre, Joseph, trabajaba duramente para mantener a la familia. Junto con sus 3 hermanas, Annelies vivía en un entorno donde la religión lo impregnaba todo. Oraciones antes de cada comida, asistencia diaria a la misa, confesiones frecuentes y un estricto sentido del pecado. Para muchos, esto habría sido visto como una educación ejemplar, pero en la vida de Annelies, la fe no solo fue un refugio, también se convirtió en una carga. Desde muy pequeña, experimentaba una profunda culpa por los pecados más mínimos, y esa culpa, silenciosa pero constante, sería la semilla de su tormento. Mientras otros niños jugaban, Annelies pasaba largas horas en soledad, rezando el rosario y pidiendo perdón por pecados que no había cometido. Era una niña callada, retraída, pero con unos ojos que reflejaban una devoción intensa y un miedo inexplicable. En aquellos años, Alemania aún cargaba con las heridas de la guerra. El país se reconstruía, pero las comunidades rurales seguían aferradas a sus tradiciones y la religión era la brújula que guiaba cada paso. En ese ambiente conservador, Annelies creció convencida de que el mundo estaba lleno de peligros invisibles, de tentaciones demoníacas que acechaban cada esquina. Para su madre, la devoción de su hija era motivo de orgullo, pero para algunos vecinos, aquella niña parecía vivir bajo un silencio inquietante, demasiado piadosa, demasiado rígida para su edad. Era como si desde pequeña cargara con un peso que no le correspondía, y aunque en apariencia nada extraordinario sucedía, había algo en su entorno que comenzaba a moldear un destino marcado por la tragedia. En el interior de la casa de los Michel, la fe y el miedo convivían como 2 rostros de la misma moneda. Y entre esos muros nació una niña que pronto dejaría de ser vista como una simple creyente, para convertirse en el campo de la batalla entre la ciencia, la religión y lo inexplicable. La infancia de Annelies Michel fue un terreno fértil donde se sembraron las primeras sombras, y lo que parecía una vida tranquila y devota pronto se transformaría en una pesadilla que marcaría para siempre la historia del exorcismo. En septiembre de 1968, la vida de Annelies cambiaría para siempre. Tenía apenas 16 años cuando la escuela sufrió lo que muchos describieron como un ataque inexplicable. En medio de la clase, sus músculos se tensaron, su cuerpo cayó rígido al suelo y comenzó a convulsionar sin control. Los médicos no tardaron en dar un diagnóstico: epilepsia del lóbulo temporal, una condición neurológica que afecta la memoria, la percepción y en ocasiones la conducta. Con el diagnóstico vino también el inicio de un tratamiento con medicamentos anticonvulsivos. Pero a pesar del tratamiento, algo no estaba bien. Las convulsiones regresaban una y otra vez, y con ellas comenzaron a aparecer síntomas que desconcertaban incluso a los especialistas.
Annelies empezó a sufrir pesadillas terribles. Se dice que despertaba empapada en sudor, aterrorizada, convencida de que algo la oprimía durante la noche, algo invisible, algo que no pertenecía a este mundo. Describía sombras que se deslizaban por su habitación, figuras que se inclinaban sobre ella y voces que susurraban palabras incomprensibles. Al principio, los médicos atribuyeron estos episodios a efectos secundarios de la medicación o alucinaciones propias de la epilepsia, pero para su familia, lo que ocurría iba mucho más allá de la ciencia. En varias ocasiones, Annelies relató que al entrar a una iglesia, algo la repelía. Los símbolos sagrados que antes le daban paz, ahora la llenaban de angustia. Decía sentir un peso insoportable en el pecho cuando intentaba rezar. Y a veces, simplemente, no podía pronunciar una sola palabra de la oración. Su madre recordaría cómo Annelies intentaba acercarse al altar y de pronto su cuerpo se doblaba hacia atrás, como si una fuerza invisible la rechazara. Los rosarios, los crucifijos y las imágenes sagradas parecían provocar en ella una incomodidad imposible de explicar. Los síntomas se intensificaron, comenzó a escuchar voces que la insultaban, que le decían que estaba condenada y que jamás alcanzaría la salvación. En ocasiones aseguraba ver rostros demoníacos entre las sombras de su habitación. La ciencia veía epilepsia, pero los ojos de una familia creyente veía la huella del maligno. Lo que comenzó como simples ataques médicos se transformó en una lucha invisible, una batalla en la que cada día Annelies parecía perder un poco más de sí misma. Entre la enfermedad y lo inexplicable, su vida comenzó a oscurecerse y lo peor aún estaba por llegar. Con el paso de los años, los ataques de Annelies se volvieron cada vez más extraños y cada vez menos podían explicarse desde la ciencia. Lo que en un inicio era epilepsia, pronto comenzó a tomar la forma de algo que ni los médicos ni la familia podían controlar. Era 1973 cuando los episodios alcanzaron un nivel aterrador. Annelies aseguraba oír voces que la atormentaban constantemente. No eran simples murmullos, eran blasfemias, insultos, amenazas dichas con un odio visceral. A veces esas voces la obligaban a realizar actos que horrorizaban a quienes la rodeaban. Se retorcía durante horas, gruñía como un animal, escupía en la cara de su madre y en ocasiones se dice que mordía a sus propios familiares. La joven dulce y piadosa que había sido ya no existía. En su lugar había un ser que parecía dominado por fuerzas externas. Annelies dejó de comer alimentos normales. Comenzó a lamer sus propios orines, a devorar insectos que encontraba en la casa y a arrancar pedazos de carbón de la chimenea para masticarlos con una furia incomprensible. Como si lo sagrado la repeliera, se negó a tomar agua bendita y destrozaba cualquier crucifijo que le pusieran cerca. Había noches en las que su familia la encontraba golpeándose contra las paredes hasta sangrar o desgarrando sus propias vestimentas, mientras gritaba palabras en idiomas que nunca había aprendido. El alemán se mezclaba con frases en latín y otras lenguas muertas. Lo imposible se volvía cotidiano en aquella casa. La ciencia la había diagnosticado con epilepsia, pero ¿cómo explicar que no pudiera entrar en una iglesia? ¿Cómo justificar que las oraciones la hicieran gritar de dolor, como si cada palabra de fe quemara algo en su interior? Sus médicos comenzaron a notar que el tratamiento no surtía efecto. Cada visita dejaba más preguntas que respuestas. Los vecinos empezaron a notar lo que ocurría. Algunos aseguraban escuchar gritos espeluznantes provenientes de su casa a altas horas de la noche. Otros decían que al cruzarse con Annelies en la calle, su mirada estaba vacía,
como si algo la observara desde dentro. Era la viva imagen de un cuerpo habitado por lo inhumano. Sus padres, desesperados, comenzaron a sospechar que lo que vivía su hija ya no era una enfermedad, sino una posesión demoníaca. La ciencia les había dado respuestas frías, pero nada podía explicar la aversión a lo sagrado, los gruñidos animales, ni los actos repugnantes que la joven realizaba cada día. Annelies estaba cambiando. Su cuerpo era el mismo, pero su alma parecía atrapada. Una fuerza oscura que poco a poco reclamaba su lugar. En el verano de 1973, lo que parecía una simple enfermedad dejó de ser visto como tal. Para la familia Mitchell ya no quedaban dudas. Annelies estaba poseída y en su desesperación comenzaron a pedir ayuda a la iglesia. Aún no lo sabían, pero estaban abriendo la puerta a una batalla espiritual que cambiaría sus vidas para siempre. El demonio había mostrado su rostro y el verdadero infierno apenas estaba comenzando. Para la familia Mitchell no había duda, lo que habitaba en el cuerpo de Annelies no era humano, y cuando la iglesia comenzó a intervenir, los sacerdotes descubrieron algo aún más escalofriante. No era una sola entidad la que hablaba a través de la joven, sino muchas, cada una con un rostro, un nombre y una historia manchada por la oscuridad. Durante las sesiones, Annelies comenzó a manifestar voces que aseguraban ser personajes históricos y figuras demoníacas. Cada voz tenía un timbre distinto, un tono particular, como si varias presencias se disputaran el control de su cuerpo. Entre los nombres que pronunció se encontraban algunos de los más temidos de la historia de la humanidad: Lucifer, el ángel caído, el príncipe de las tinieblas, la encarnación misma de la rebelión contra Dios. Según Annelies, Lucifer era la entidad principal que la dominaba y se presentaba como su verdugo. Además estaba Judas Iscariote, el traidor de Cristo, condenado por entregar al Hijo de Dios a cambio de 30 piezas de plata. Su voz se manifestaba como un tono rasposo, cargado de odio y desesperación. Según Annelies, Judas le susurraba constantemente que no había perdón para ella. Entre esas presencias también estaba Nerón, el emperador romano que persiguió a los cristianos en los primeros siglos de la fe. Su voz, según los sacerdotes, era cruel, burlona y disfrutaba al pronunciar blasfemias contra Dios y contra la Virgen. Otro de los nombres que emergió fue el de Caín, el primer asesino de la humanidad, condenado por matar a su propio hermano. Annelies hablaba como si el mismo Caín estuviera dentro de ella, recordándole que la sangre derramada jamás se limpia. Y aún había más. Fleischmann, un sacerdote apóstata del siglo XVI, excomulgado y olvidado por la historia. Pero ¿cómo podía Annelies conocer aquel nombre? ¿Cómo podía una joven sin acceso a grandes archivos pronunciar detalles que apenas los historiadores conocían? Para los exorcistas, esta era una prueba más de que no se trataba de una enfermedad, sino de una posesión real. Durante los exorcismos, las voces discutían entre sí, gritaban, se insultaban, se interrumpían unas a otras, como si cada entidad luchara por tomar el control de su cuerpo. Los sacerdotes afirmaron que era como escuchar un aquelarre dentro de una sola garganta, una sinfonía de odio y blasfemias que lava la sangre. Lucifer, Judas, Nerón, Fleischmann, una coalición de maldad imposible de concebir. ¿Era realmente posible que estas almas condenadas vivieran dentro del cuerpo de una joven de apenas 20 años? ¿O era todo producto de una mente quebrada, influenciada por la fe, por el miedo, por la enfermedad? Los sacerdotes estaban convencidos. Annelies era el campo de batalla de fuerzas demoníacas. Su voz, sus gestos, sus gritos eran la prueba de que el mal había encontrado una víctima perfecta. Y aunque el mundo exterior aún ignoraba lo que ocurría en esa casa, el infierno ya se había desatado sobre ella. El rostro de los demonios había sido revelado y la guerra por el alma de Annelies estaba por alcanzar
el punto más violento. Entre septiembre de 1975 y julio de 1976 se llevó a cabo uno de los exorcismos más largos y documentados de la historia moderna. 67 sesiones que durarían horas y que marcarían la frontera entre lo humano y lo inhumano. La iglesia, tras años de negación, finalmente aceptó intervenir. Los encargados del ritual fueron dos sacerdotes, el padre Ernest Ahl y el padre Arnold Renz. Ambos estaban convencidos de que Anneliese no padecía simplemente epilepsia o esquizofrenia, sino que estaba poseída por múltiples entidades demoníacas. Con permiso del obispo local, comenzaron el exorcismo siguiendo el ritual romano tradicional. Durante esas sesiones, los rezos se mezclaban con gritos desgarradores. Se dice que la voz de Anneliese cambiaba constantemente. A veces era un gruñido grave, inhumano. Otras veces un chillido insoportable que helaba la sangre. Y en ocasiones, varias voces parecían salir de su garganta al mismo tiempo, como si decenas de seres hablaran a través de ella. Los sacerdotes colocaban crucifijos sobre ella, le imponían las manos y le rociaban con agua bendita, pero cada oración parecía encender más su furia. Anneliese se revolvía en el suelo, mordía, escupía y gritaba blasfemias contra Dios y la Virgen. Era como presenciar un combate invisible, una guerra que desgarraba su cuerpo desde dentro. Cada sesión podía durar hasta 4 horas. Los padres intentaban contenerla entre rezos, mientras su familia observaba impotente cómo su hija se convertía en un campo de batalla. En medio del ritual, Anneliese aseguraba que el demonio hablaba a través de ella. Voces guturales afirmaban frases espeluznantes. Ella nos pertenece, no saldremos jamás. Dios la ha abandonado. El cuerpo de Anneliese comenzó a deteriorarse rápidamente. Sus rodillas estaban destrozadas de tanto arrodillarse para rezar compulsivamente. Había perdido peso de manera alarmante y su rostro reflejaba un sufrimiento indescriptible. Se golpeaba, se arrancaba las ropas, se desgarraba la piel con las uñas. Su familia apenas podía reconocer a la joven que habían criado. Los sacerdotes creían que Anneliese sufría en expiación de los pecados de los demás y que su sacrificio era necesario para salvar otras almas. Según ellos, ella misma aceptaba ese destino y entre gritos de dolor, Anneliese repetía: «Debo sufrir por los demás, es mi misión». Los audios del exorcismo son, hasta el día de hoy, los documentos más perturbadores jamás grabados. En ellos se escuchan risas macabras, insultos, gruñidos y frases en latín que una joven sin educación en esa lengua jamás podría pronunciar. Para la ciencia, eran delirios de una mente enferma. Para los creyentes, eran pruebas irrefutables de una posesión real. Cada sesión terminaba con Anneliese exhausta, tendida en el suelo, con los labios sangrando, los ojos hinchados y la piel marcada por la violencia de su propio cuerpo. Los sacerdotes salían convencidos de haber debilitado al demonio, pero cada vez que regresaban, lo encontraban más fuerte, más desafiante, más cruel. Para julio de 1976, el estado de Anneliese era crítico. No podía alimentarse adecuadamente, rechazaba todo tipo de comida y apenas podía hablar. Sin embargo, los exorcismos continuaban, su cuerpo se consumía, pero sus gritos seguían resonando, como si la fuerza que la poseía resistiera hasta el último aliento. El exorcismo de Anneliese Michel no fue una liberación, fue un descenso, prolongado hacia la oscuridad. Cada día estaba más cerca del final, y aún nadie podía detener lo inevitable. El 1 de julio de 1976 fue el último día en la vida de Anneliese Michel. Después de 67 sesiones de exorcismo,
Tras meses de rezos, gritos, convulsiones y sufrimiento indescriptible, su cuerpo ya no pudo resistir más. Tenía apenas 23 años y sin embargo, su aspecto era el de una mujer consumida, envejecida por el dolor. Su peso oscilaba alrededor de los 30 kilos. Estaba deshidratada, debilitada y marcada por heridas en todo el cuerpo. Sus rodillas destrozadas, su rostro desfigurado por el tormento y su voz apenas un susurro. En sus últimas horas, Anneliese apenas podía moverse. Su madre Ana permanecía a su lado, viendo cómo la vida de su hija se apagaba lentamente. Los sacerdotes seguían creyendo que su sacrificio era necesario, que sus dolores eran la prueba de una posesión que debía combatirse hasta el final. Según testimonios, sus últimas palabras fueron dirigidas a su madre. «Mamá, tengo miedo. Ruega por mí». Esa madrugada, su corazón se detuvo. Anneliese Michel había fallecido. No fue en medio de gritos demoníacos, ni en el clímax del ritual, sino en silencio, con el cuerpo consumido por el hambre y la deshidratación. Para unos, murió víctima de la posesión diabólica más documentada de los tiempos modernos. Para otros, fue una víctima de fanatismo religioso y la negligencia médica. Lo cierto es que su partida dejó a una familia devastada y una pregunta imposible de responder. ¿Pudo haberse evitado esa pena? El funeral de Anneliese atrajo a cientos de personas, vecinos, religiosos y curiosos se acercaron a despedirla. Muchos aseguraban que había fallecido como mártir, que sus sufrimientos habían sido aceptados para liberar a otros del mal. Pero para la ley, su caso fue visto con otros ojos, porque tras su muerte no vendría la paz, sino el juicio. Un juicio que marcaría un antes y un después en la historia de los exorcismos modernos. El cuerpo de Anneliese descansaba bajo tierra, pero las voces que la atormentaron parecen seguir resonando. La muerte de Anneliese Michel no pasó desapercibida. Su caso no terminó en el silencio de un cementerio, sino que explotó en los medios, en las calles y en la corte. En 1978, 2 años después de su fallecimiento, comenzó un juicio que estremecería a Alemania y a gran parte del mundo. En el banquillo de los acusados estaban sus padres, Joseph y Anna Michel, junto a los sacerdotes Arnold Renz y Ernest Alt. El cargo era claro y brutal: homicidio negligente. Para la fiscalía, Anneliese no había muerto por una fuerza demoníaca, sino por inanición y falta de atención médica. El juicio se convirtió en un espectáculo mediático. Reporteros de todo el mundo acudieron a cubrirlo. En la sala se enfrentaban 2 visiones irreconciliables: la fe y la ciencia. ¿Había sido Anneliese poseída por el demonio? ¿O había sido víctima de una enfermedad mental mal atendida? La fiscalía presentó pruebas contundentes. El informe médico determinaba que la causa oficial de la muerte había sido desnutrición severa y deshidratación. Anneliese, dijeron los doctores, habría sobrevivido si hubiera sido hospitalizada a tiempo. Para ellos, no era el demonio, era un caso claro de epilepsia combinada con psicosis. Pero la defensa presentó algo que pocos estaban preparados para escuchar: la grabación de los exorcismos, más de 40 cintas que contenían gritos y supuestas manifestaciones demoníacas durante las sesiones. Ja, aber die wenigsten beten. Ja, und in der Kirche wird am allerwenigsten gebetet, weil die Herrn Pfarrer ja das für unmodern halten. Ja. Fast. Die Dinger so blöd, wenn sie eine Ahnung hätten. Warum? Weil
Nein, ich sag's nicht. Weil er eine starke... Halt's Maul! Ja! Cuando se reprodujeron en el tribunal, la sala quedó sobrecogida. Testigos aseguraron que lo que se escuchaba en esas cintas no podía provenir de una joven enferma. Los sacerdotes insistían en que demonios habitaban en el cuerpo de Annelies. Para ellos, no había enfermedad capaz de explicar aquellos tormentos. En medio del juicio, surgieron preguntas inquietantes. ¿Por qué la iglesia había autorizado un exorcismo oficial en pleno siglo XX? ¿Por qué los padres no llevaron a su hija al hospital cuando su estado era tan crítico? ¿Hasta dónde puede llegar la fe cuando la vida de un ser querido está en juego? El veredicto llegó en abril de 1978. Los 4 acusados fueron declarados culpables de homicidio negligente, pero la sentencia fue sorprendentemente leve: 6 meses de cárcel, conmutados por 3 años de libertad condicional. La corte consideró que ya habían sufrido lo suficiente por la pérdida de Annelies. Para algunos fue un acto de justicia incompleto, para otros una burla, y para muchos creyentes, aquel juicio fue una prueba de que el sistema legal no entendía lo sobrenatural. Tras el juicio, el caso de Annelies Mitchell quedó marcado como uno de los episodios más polémicos de la historia moderna. No era solamente la muerte de una joven, era la lucha entre 2 visiones del mundo, la ciencia y la religión, lo inexplicable y lo racional. El juicio terminó, pero las preguntas siguen abiertas. ¿Fue justicia o fue un intento de silenciar la verdad detrás de la tragedia de Annelies Mitchell? El juicio de Annelies marcó un antes y un después en la Iglesia Católica. Desde entonces, los exorcismos oficiales quedaron bajo estrictas normas y supervisión. La Iglesia, temerosa de nuevos escándalos, redujo drásticamente la aprobación de rituales, aunque jamás negó la existencia del demonio. El caso de Annelies Mitchell sigue vivo porque representa el límite entre la razón y el misterio. Una frontera peligrosa donde la ciencia no basta y la fe tampoco ofrece respuestas claras. Su historia nos obliga a mirar de frente a la oscuridad y a preguntarnos: ¿qué haríamos nosotros si alguna vez escucháramos esas voces en la noche? Annelies Mitchell, víctima, mártir o poseída, su nombre jamás será olvidado.